pero para la gloria de Dios, ¿cierto? A veces muchos se abstienen de salir por la lluvia, pero bueno, damos gracias a Dios por los que están acá y por los que también se van a conectar en esta mañana online. Bien, entonces el tiempo apremia. Quiero invitarles a que ahí donde está usted incline su rostro un momento y vamos a darle gracias a Dios por su gran amor, por su gran misericordia. Vamos a decirle que solo en Él podemos alcanzar esa fuerza. Solo Él nos da la fuerza, solo Él nos da la valentía para continuar en esta carrera. Dios, muchas gracias. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú has sido fiel, Señor. Tú eres ese Dios bueno, ese Dios que aún, Señor, nos ha salvado, nos ha rescatado y que hoy estamos aquí. Tu propósito, Señor, aún fue salvarnos y lo sigues haciendo, Señor. Gracias por esta mañana. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos y te exaltamos a ti, Señor. Gracias, Rey de la Gloria, por mis hermanos que aún están en casa, Señor, y que quizás no, por X o Y motivo, no pudieron llegar a este lugar. Gracias por los que estamos aquí, Señor. Y en esta mañana que nuestro corazón esté presto a entender tu consejo, Señor, a escuchar tu palabra, Rey de Gloria. Que nuestro corazón esté presto, Rey del cielo, a entender tus dichos, porque solamente ellos, Señor, son los que nos llevan, oh Rey, a conocerte, a entenderte y a caminar seguramente, Señor, en tu camino. Gracias te damos, Señor. Hoy abre nuestros ojos para poder mirar las maravillas que hay en tu ley, Señor, y que podamos comprender, Rey de la Gloria, a un Rey a través de cada hombre de Dios que aparece aquí en las Escrituras, Señor, aún su testimonio, aún sus argumentos, Señor, que fueron inspirados por ti, que podamos mirar tu gracia y tu poder en ellos actuando, Señor. Gracias, Padre, que no sean mis palabras, que sea tu Espíritu hoy, Rey de la Gloria, enseñando a tu pueblo, Dios, y a un Rey afirmándonos en la sola fe, solo gracia, Señor, a un Rey, solo Escritura y solo gloria a ti y solo Cristo, Señor. Gracias te damos por esta mañana, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Dios sigue siendo bueno, ¿cierto? Bien, quiero invitarles en esta mañana a que se ubique una vez más en el libro de Gálatas, una carta escrita por el apóstol Pablo a un grupo de iglesias que estaba ubicada en la región de Galacia. Si quiero que se ubique, vamos a hacer la lectura desde el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 24, vamos a leer en esta mañana. Y vamos a hacer también una introducción acerca de los sermones que hemos venido dando acerca de este tema, acerca de la problemática que había en estos grupos cristianos en esta región de Galacia, que estaban siendo perturbadas por una influencia tremenda. Vamos a leer capítulo 1, versículo 1 en adelante del libro de Gálatas. Dice la Escritura: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por ¿quién? Por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio como diferente. No que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que sea anatema o sea maldito, dice otras traducciones. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Verso 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Verso 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Escuche bien, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. El verso 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. ¿A dónde fue? Y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Verso 23 dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Gloria al Señor. Dale un aplauso a Jesús. Bien, quiero dar una pequeña introducción acerca de los sermones que hemos venido dando acerca de esta maravillosa epístola. Cuando hablamos de esta maravillosa epístola, estamos mirando el carácter de un hombre con celo de Dios. Estamos mirando el carácter de un hombre que fue transformado por el verdadero evangelio, escuche bien, y que su vida transformada lo llevó a predicar el verdadero evangelio, porque él mismo era testigo del poder de Dios para salvación, que es a través del evangelio. Amén. Y miramos que desde el primer versículo podemos nosotros notar que el apóstol Pablo habla a estas iglesias que están ubicadas en una región de Galacia que hoy en día es Turquía. Y miramos que los trata a ellos de hermanos. Pablo les lleva el evangelio a ellos, los cuales podemos nosotros constatar en el libro de Hechos, capítulo 13, capítulo 14, cuando Pablo visita estas regiones y les lleva el verdadero evangelio. Y ya creo que nosotros conocemos qué es el evangelio, ¿cierto? Si usted puede mirar en el versículo 3 hasta el 5, Pablo nuevamente les recuerda a ellos qué era lo que les había predicado. Ahora, Pablo está haciendo algo importante, porque al escribir esta epístola, esta carta a estas regiones, lo hace de una manera tan tremenda. Lo digo porque el acento que Pablo maneja en esta carta es un acento de descontento, porque estos hermanos que habían recibido el evangelio de Cristo eran nuevos creyentes, estaban empezando en la fe, pero había un grupo de judíos, judaizantes, que se habían convertido al cristianismo, pero que todavía ellos estaban guardando las tradiciones, la ley, como el circuncidarse y como el guardar ciertos ritos de alimentación, de vestir y todas estas cosas. Y Pablo les escribe a ellos de una forma, de un tono duro y sorprendido, que en el versículo 6 nos habla que estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó. Había un problema, escúcheme bien, había un problema en las iglesias, en este grupo de hermanos, que no era una sola, eran varios hermanos que habían nacido de nuevo, pero que eran tan jóvenes en el cristianismo que habían dado oído a otras cosas. Por eso cada día recalcamos a cada uno de ustedes que están creciendo en la fe,
ustedes que han nacido de nuevo, que ojo con lo que escucha por las redes sociales. Ojo con lo que escucha por YouTube. Ojo con lo que escucha por ciertos videos cortos de predicadores y personas que a la final, escuche bien, no predican una sana doctrina. Pero hay otros que sí lo hacen y que eso es bueno escucharlo. Pero miramos aquí, hay un problema grave. Y miramos que el apóstol Pablo les exhorta a ellos, a este grupo de hermanos, y les dice, ¿qué está pasando con ustedes? ¿En qué están pensando? ¿Acaso yo no les prediqué el verdadero evangelio? ¿Acaso yo no les llevé a ustedes a Cristo, que padeció por ustedes, que murió en una cruz y que al tercer día resucitó y que hoy está a la diestra del Padre? Y mire que Pablo, en su tono de enojo y también sorprendido, les dice que hay algo acá. El versículo 7 dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos, escuche bien, que creen, y lo voy a hablar de esta forma, hay algunos que creen que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue suficiente para salvar, sino que había que agregarle otras cosas. Y el punto crucial acá del enojo de Pablo con ellos era que ellos estaban prestando oídos a estas cosas. ¿Eran creyentes los hermanos de Galacia? Sí, pero creyentes nuevos. Eran creyentes nuevos y se estaban dejando seducir por esta influencia de los judaizantes. Ahora, creo que en sermones pasados hablábamos acerca de quién eran los judaizantes. ¿Alguno se acuerda? Los judaizantes era un grupo de judíos obedientes a la ley, a los ritos, pero que se habían convertido al cristianismo, entre comillas, pero que ellos no querían o se les hacía difícil dejar las tradiciones. Y ellos querían que los gentiles que se estaban convirtiendo al cristianismo, en este caso a los gálatas, ellos también adoptaran estas creencias. Y hay algo curioso. No solamente Pablo tuvo lucha con estos judaizantes aquí en la iglesia de Galacia, también Corintios registra estas luchas. Y en Hechos de los Apóstoles miramos también esas luchas. Y este tema de que la salvación es por fe y no por obra se discutió en Hechos de los Apóstoles en el primer concilio, capítulo 15. Y hasta aquí Pablo está tan sorprendido y está diciendo todo aquel, recuerde que en el sermón pasado hablábamos de que todo aquel que no predique un evangelio conforme a la Escritura es maldito o anatema. Porque Pablo lo está diciendo. Mas si nosotros, en el versículo 8, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. Ahora el versículo 10 dice algo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y hay algo interesante acá, en este escrito que Pablo hace a los hermanos en las regiones de Galacia, vemos la preocupación, el asombro y el enojo de Pablo, que él escribe esta carta para que ellos conozcan, escuche bien, la defensa de Pablo del evangelio que él predicaba y la posición que él tenía. Ahora, ¿qué era lo que los judaizantes o estas sectas? ¿Cuál era la persecución de Pablo a través de esta secta? Bueno, ellos les decían a las iglesias de Galacia, miren, lo que Pablo está predicando es un evangelio incompleto. Porque ustedes, para que puedan ser salvos, sí, tienen que creer en Cristo, pero tienen que añadirle otras cosas. Les pregunto, ¿podemos mirar esto hoy en día?
Podemos mirar hoy en ciertas religiones y ciertas sectas que para yo poder agradar a Dios, aparte de la fe que he puesto en Cristo, tengo que hacer muchas cosas más. Y hablamos también acerca de que hoy el judaísmo se está metiendo en muchas iglesias y están llevando a muchos cristianos a las prácticas judaizantes. Y muchos de ellos le están dando la espalda a la cruz de Cristo y están poniéndose de frente al monte Sinaí. Entonces, en esta mañana vamos a hablar acerca de la defensa de Pablo ante el argumento de estas sectas llamadas los judaizantes. Y vamos a tratar desde el versículo 13 hasta el 24. Y vamos a entender cómo Pablo usa 3 argumentos contundentes que lo vamos a llevar y vamos a apropiarlo a nuestra vida hoy en día, la realidad de hoy. Cómo Pablo usa 3 argumentos contundentes para defender una suposición y otra el evangelio de Cristo. Ahora, pregunto, ¿cree usted que el evangelio que predicaba Pablo tenía poder para restaurar vidas? ¿Cree usted que ese evangelio lo sigue teniendo ese poder o hay que agregarle algo más? Pablo él mismo lo anunciaba en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Él dice, dice la Escritura, parafraseando, porque el evangelio que él predicaba, dice, no me avergüenzo del evangelio. Escúchalo a Pablo lo que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de ¿quién? ¿Poder de quién? ¿Para qué? Para salvación. No me avergüenzo de lo que predico. No me avergüenzo de lo que Dios me ha dado a través de Cristo por revelación. No me avergüenzo porque yo mismo soy testigo, dice Pablo, del poder de Dios a través de Cristo resucitado. Imagínense. Y podemos mirar, hermanos, cómo el apóstol Pablo defiende el argumento en contra. Él pone su testimonio, el antes, el ahora y el después de cómo Dios actuó en su vida a través del evangelio. Y esto lleva al punto en el versículo 24 de que realmente Pablo predicaba un evangelio no de hombre, sino revelado por Dios a través de Cristo. Amén. Yo creo que su vida transformada por Dios a través del evangelio es un ejemplo de que verdaderamente el evangelio es poder de Dios. Amén. No necesitamos otra cosa. No necesitamos experiencia. No necesitamos visiones. No necesitamos que pase algo sobrenatural, hablando de experiencia, porque eso es algo sobrenatural para cambiar una vida, su mente, su dirección y todo su ser. Solamente puede hacerse a través de Dios y su evangelio, que es el que cambia y transforma las vidas. Amén. Ahora el versículo 13 dice, porque... Ahora él defendiendo, escuche bien. El 11 dice, más os hago saber, hermanos. ¿A quién está llamando hermanos él, Pablo? ¿A los judaizantes o a los hermanos de la iglesia de Galacia? Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y usted puede mirar las palabras de Pablo, cómo está tan seguro aquí en el versículo 11 de Gálatas 1, diciendo, el evangelio que yo les he puesto a ustedes no es según hombre, no lo aprendí de hombre, no lo aprendí en una escuela, nadie me enseñó, sino, escuche bien, que lo recibí, dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y déjeme decirle algo, hoy en día hay mucho evangelio de hombre. ¿Si habrá evangelio de hombre hoy? Claro. Y ese evangelio de hombre no transforma vida, al contrario, los hace vivir en un libertinaje y cargados en gran manera que los lleva a ofender y a seguir viviendo bajo la ira
de Dios. Por eso cuando usted escucha un sermón, sea el de aquí o de las redes sociales, y que no está conforme a la palabra de Dios, hermano, tímbrese. Dígale a su vecino, ojo con lo que ves, ojo con lo que escuchas. Amén. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Quién se lo reveló? Ok, hasta aquí estamos claros de que allá en Hechos capítulo 19, cuando el apóstol Pablo, llamándose Saulo de Tarso, iba camino a Damasco con una misión de hombre diabólica de aprender, de perseguir a todos los cristianos y meterlos a la cárcel. Y lo más tremendo era que iba con un poder, con una autoridad humana, con una certificación que le daba derecho a hacerlo. Pero hay algo acá importante, y es que en ese camino, antes de llegar, escuche bien, algo pasó. Y hubo una revelación, una manifestación tan hermosa de parte del Hijo del Hombre, donde le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento, y aún en esa revelación y con el conocimiento que Pablo tenía del Antiguo Testamento, porque déjeme decirle algo, Pablo era un hombre con mucho conocimiento de la ley de Dios, de la ley judía, y sabía cómo practicar esas leyes. Y este conocimiento y la revelación de Dios a través de Cristo, del Evangelio, Pablo empieza a predicar el verdadero Evangelio. Y dice la Escritura, versículo 13, aquí nos vamos a centrar. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ahora pregunto una vez más, para que usted pueda conectar el antes de Pablo con el judaísmo, el ahora y el después. Ahora, ¿qué es lo que era el judaísmo? Los judaizantes era un grupo de personas, una secta, que muchos de ellos se habían convertido al cristianismo, pero que todavía les era difícil ellos abandonar las prácticas religiosas, como el guardar los días, como el sábado, como hacer dietas alimentarias, como el no mezclar algodón con poliéster, tantas cosas que ellos tenían. Y esto era lo que ellos querían imponerle a la iglesia y a los hermanos de Galacia. Mira, hermano, cuando Dios abre nuestros ojos al verdadero evangelio, nuestras cargas se quitan y empezamos a disfrutar la gracia con la cual Dios nos ha abrazado. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora, ya entendiendo esto de que era el judaísmo, que era una secta que practicaba ritos, muchos rituales, la circuncisión, pero que creían también en la fe de Jesucristo, muchos de ellos, y querían implantar esto a los nuevos cristianos gentiles, lo cual se debatió allá en Hechos capítulo 15. Ahora dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Ahora, ¿cuál era la conducta del apóstol Pablo antes de convertirse? Y este es el primer argumento del apóstol Pablo para mostrar a los hermanos de Galacia que realmente Dios lo había llamado y que lo que él predicaba venía de Cristo y no de hombre. Número 1, si usted tiene agenda, por favor. Primer argumento, su vida antes de la conversión. Y su vida antes de la conversión es el primer argumento que él usa para defender el evangelio y su posición como apóstol. O sea, Pablo habla de su testimonio, pero él no da muchos detalles. Ahora quiero preguntarle algo. ¿Su testimonio pasado tiene algún valor ante el evangelio de Cristo? ¿Debemos nosotros gloriarnos de nuestro testimonio pasado ya conociendo a Cristo Jesús? Aunque no debemos gloriarnos,
Pero tampoco debemos rechazarnos de que tu testimonio pasado es un hecho de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Porque muchos tomamos la posición de no predicar a Cristo, sino decir, es que yo era esto, es que yo era lo otro, es que yo era esto, es que esto, y nos pasamos toda la predicación colocando nuestro testimonio y a Cristo lo hacemos a un lado. No, tu testimonio pasado, tu vida pasada es evidencia de que verdaderamente el Evangelio de Cristo cambia la mente y el corazón de cada persona que se expone a Él. Amén. Dígale a su vecino, el Evangelio es poder de Dios. Para salvar, dígale, para salvación. Amén. Entonces, el primer argumento de Pablo es su vida antes de la conversión. Y esto lo encontramos en el versículo 13, versículo 14. Voy a nuevamente a leerlo, el versículo 13 de Gálatas capítulo 1. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Ahora, ¿cuál era la conducta de este hombre? ¿Quién era Pablo? ¿O quién era Saulo de Tarso? Número uno, era un fariseo, estricto en la observancia de la ley. Si usted quiere saber quién era este hombre, usted puede ahí buscar Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6, donde él expone quién era él, qué practicaba y cómo abrazaba él estas cosas. Era un fariseo, era un perseguidor de los cristianos. Escuche esto. Él consideraba a los del camino, como él los llama en Hechos, herejes. Escuche esto. También Pablo o Saulo de Tarso fue un hombre educado en la tradición de judía, celoso de la ley. Este era él. Y lo más tremendo es que él dice, porque ya habéis oído. ¿A quién le está diciendo? Le está diciendo, hermanos, ustedes, le escribió en la carta a los hermanos de Galacia, hermanos, todos ustedes saben quién era yo, que a muchos de ustedes maltraté, que yo vi correr la sangre de Esteban por cómo lo apedreaban. Yo vi morir a Esteban. Yo mismo arrastraba a los cristianos a la cárcel. Ese era yo, les estaba diciendo a él. Ahora, Pablo, ¿qué quiere mostrar Pablo con esto? De que un evangelio de hombre no puede cambiar vidas. Pablo le estaba diciendo, quiero volver a leerlo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Y Pablo en el judaísmo le decía a los cristianos herejes. Ahora Pablo, ¿a qué le está diciendo? La iglesia de Dios. Y usted puede mirar la posición del apóstol diciendo, yo los perseguía, dice esta palabra, sobremanera. Esto quiere decir hasta el cansancio, hasta no dormir. Yo moría, dice, yo moría por el judaísmo. Yo hacía lo que hacía para agradar a Dios. Yo perseguía, maltrataba, acusaba, vi derramar sangre. Esa era mi conducta. Porque ¿sabe qué decían los judaizantes? Que Pablo era un mentiroso y que él estaba usando el evangelio para ganancia propia. Y Pablo les está demostrando a ellos que habían sido influenciados, a los de Gálatas, estaba diciendo lo que ellos están diciendo es mentira. Por eso Mateo dijo, y por sus frutos los conoceréis, porque ningún árbol malo puede dar frutos buenos, y ningún árbol bueno puede dar frutos malos. Ahora, si el evangelio de Cristo, el que está plasmado aquí, y Pablo habla de él
En el versículo 3 del capítulo 1 hasta el 5 le está recordando a ellos que esto era el Evangelio. Si el Evangelio de Cristo ha actuado en nuestras vidas, este Evangelio ha cambiado nuestra mente, nuestras palabras, toda nuestra condición. Y nos ha hecho acepto a Dios, no por mérito propio, sino por Cristo Jesús. Amén. Ahora, alégrese. Debemos alegrarnos todos los días y decirle: Señor, gracias porque has abierto mis ojos y me estás exponiendo al verdadero evangelio. Y ese verdadero evangelio es el que cambia vidas. ¿Es el que qué? Es el que cambia vida, no las experiencias, no los gritos, no el sumándole al evangelio, no restándole al evangelio, porque muchas veces al evangelio lo convierten en legalistas y muchas veces muchos al evangelio lo convierten en libertinaje. No, el evangelio puro, escuche bien, cambia vidas de verdad. Amén, mi hermano. Dígale a su vecino: ese es el evangelio. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Ok, teniendo esto en nuestra mente, en nuestro corazón, de que Pablo era un judaizante y que Pablo perseguía a la iglesia de Dios sobremaneramente, de que Pablo era un hombre que vio correr la sangre de los cristianos y que encarceló a muchos. Ahora Pablo está colocando esto delante de los hermanos de Galacia, le está diciendo: este era yo. Ahora el versículo 14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo era un anticristiano de los que ocupan el primer lugar, que era un religioso de los religiosos, era un hombre celoso que mataba, escuche bien, por causa de esta religión. Y en estos dos versículos podemos mirar que lo que él dijo en Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17, y que dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y este poder de Dios muchos lo interpretan mal, porque usan este poder de Dios para tumbar gente. Usan poder de Dios para hacer tantas cosas hoy en día que se ven en muchas iglesias pentecostales, de movimientos de libertinaje, de movimientos tan que usted los ve y dice: pero ¿cómo es esto? Usted ve a muchas iglesias a gente haciendo como perro, como gato, haciendo de una forma que quiero evitarme esto. Pero déjeme decirle, el verdadero evangelio no hace esto, pero sí cambia vidas, transforma corazones. Amén. Entonces hay algo tan tremendo. Dice Pablo acá, está diciendo en su defensa y está exponiendo de su vida antes de que él se convirtiera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y mire cómo actuó el poder de Dios para salvación en Pablo. Cuando un evangelio dado por los hombres iba a convertir a semejante religioso como Pablo. Cuando unas palabras persuasivas de hombres, inventadas por hombres, iban a causar este impacto en Pablo. Sino que Dios intervino en la vida de Pablo camino a Damasco de una manera dramática, de una manera poderosa, de una manera sobrenatural. No sé cómo Dios habrá actuado en tu vida, pero sí sé que a través del evangelio. Y podemos mirar lo que pasó en Hechos capítulo 9, cómo Pablo fue afectado por el evangelio de Cristo, por la misma persona de Cristo. Ningún hombre le predicó porque él estaba en contra de esto, sino que el mismo Dios en la persona de Cristo se le manifestó. Oiga, y pasó algo poderoso. Su mente y su corazón cambiaron en un momento. Esto lo hace
Dios a través del Evangelio. Amén. Ahora, el versículo 14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Siendo mucho más qué? Celoso. Ahora hay algo interesante acá. El evangelio que predicaba Pablo procedía de hombres o de Dios. Hasta este punto yo le hago la pregunta a usted: ¿cómo lo sabe usted que el apóstol, que el evangelio que predicaba Pablo era de Dios y no era invento de él? ¿Qué diría usted? ¿Y cómo sabe usted de que el evangelio de Cristo ha actuado en su vida? Solo piensa un momento, ahí donde estás. Que Pablo creía que agradaba a Dios con estas cosas. Pablo creía que estaba al servicio de Dios con todas estas cosas. Y sabe, muchas veces nosotros creemos que servimos a Dios, pero el evangelio de Cristo todavía no ha impactado en nuestras vidas. Solo piensa un momento. Y quiero que usted también ponga en tela de juicio su vida, su antes, su ahora y su después. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y si miramos ahorita el versículo 15, podemos mirar nosotros el segundo argumento de Pablo. Y ese segundo argumento es su conversión sobrenatural. Y está en el versículo 15 y 17. Ahora, hay algo acá hermoso y lo vamos a comparar con nuestra vida. El versículo 15 dice: pero cuando agradó a Dios. ¿Cuándo qué? O sea, Pablo buscó a Cristo. Pablo buscó a Dios. Usted solito se convirtió a Dios. Y hay algo interesante acá. Y Pablo usa esto. Recuerde, quiero que no se le salga esto de su cabeza y su corazón. El evangelio fabricado por hombre, que hay muchos hoy, no cambia vida. Lo que hace es cargarte y llevarte por un camino diferente al que Cristo ha trazado. Y su escritura lo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Ahora, versículo 15, quiero que lo lea con detenimiento. Por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Usted puede mirar en este versículo. Acá hay otra, en esta versión. Quiero que me cambie la versión, por favor. Por favor. Hay una versión diferente. Ahora, cuando agradó a Dios. ¿A quién le agradó? ¿Quién escogió a Pablo? ¿Quién lo salvó? ¿Quién intervino en su vida? ¿Quién lo había escogido desde antes de la eternidad? ¿Y quién tenía un plan para este hombre? Y sabes, muchas veces nosotros tomamos una posición y nos gloriamos diciendo: el día en que yo me convertí. No, tú no te convertiste en nada. Dios te vino a buscar a través de Cristo, te encontró y te salvó. Y Pablo lo está diciendo, dice: cuando agradó a Dios. La salvación de Pablo, la suya y la mía, fue iniciativa de la pura voluntad de Dios. Porque según Romanos 3, nosotros no teníamos ninguna intención de buscar a Dios. Aunque pensábamos en Dios, aunque hablábamos de Dios, podía más nuestra naturaleza pecaminosa, podía más ello. Pero escuche bien, Dios intervino en nuestra vida, así como intervino en Pablo, quizás haya actuado alguno de ustedes. Él intervino, mi hermano, y Él es el que pone la fe en nosotros, en el pecador, para salvación. Amén. Ahora quiero preguntarles a ustedes: ¿hace cuánto
¿Hace cuánto que usted se convirtió a Dios? O no, más bien diríamos, hace 20 años yo estaba perdido. Andaba en mis penurias, andaba en mis pecados, andaba envuelto en la oscuridad. Pero el que tenía un plan desde la eternidad me vino a buscar, me encontró y su sangre me hizo libre. ¿No le parece maravilloso eso? Dale un aplauso al Señor. Efesios 2, capítulo 8 dice así, con respecto a que cuando agradó a Dios. Porque por gracia soy salvo, dijo Pablo. El mismo apóstol Pablo, hablando en Efesios 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. No es que el día en que yo creí en Cristo, no, tú no creías en Cristo. No es que el día en que yo me convertí, no, tú no te convertiste. Sino que el mismo Dios, desde la eternidad, te había elegido. Y llegó el día y la hora en que Él a través de Cristo te expuso el Evangelio y Él mismo colocó la fe. Pablo está diciendo, esta fe no procede de vosotros, sino que es don de Dios. Dios la colocó en ti para que creyeras y tuvieras una relación correcta con Dios. Antes nosotros hablábamos de Dios. Y cuando estábamos desesperados, íbamos allá a la iglesia tradicional y nos arrodillábamos y nos echábamos agüita de la fuente y decimos, Señor, ayúdame. Teníamos una relación, pero esa relación era incorrecta. Pero el día en que el Evangelio actuó en tu vida, desde ese momento entraste en una relación correcta para con Dios, porque Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él mismo. Cuando tú pones a pensarte en esto, yo estaba bajo la ira de Dios. Mi camino era ¿de qué? Pero en la eternidad de Dios, ya yo había sido elegido para salvación. Y en el momento adecuado, Dios actuó en mi vida a través del Evangelio de Cristo. Me expusieron el Evangelio, mis ojos se abrieron y hoy puedo disfrutar del abrazo todos los días de la gracia de Dios. Imagínense. ¿Tenemos problemas? Muchísimos. ¿Hay dificultades? Sí. A veces no tenemos ni para pagar el arriendo. ¿Tenemos persecución? Sí. Muchas de ellas buscadas por nosotros mismos. Y Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero nada de eso es comparado con lo que Dios, a través de Cristo, su Evangelio, ha hecho en nosotros. ¿Tú sabes lo que es pasarnos de las tinieblas a la luz? Solamente piense, pasar de las tinieblas, de estar bajo la ira, de ser injustos, de ser desagradables. Todos los días la ira de Dios, éramos abominables para Dios, dijo Isaías, éramos trapos de inmundicia, pero que en el momento en que el Evangelio actuó en nuestra vida, nuestra posición y nuestra condición cambió delante de Dios. Ya hoy somos pueblo suyo, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Dígale a su vecino, valora. Dígale, cuando estés afligido, mira la cruz. Cuando estés en problemas, mira la cruz. Cuando tengas dificultades, mira la cruz. Amén. No sé si quiere darle un aplauso al Señor. Para salir de este punto, cuando agradó a Dios, por favor, primera de Juan, capítulo 4. Versículo 9. ¿Cuántos aman a Dios acá?
No me escucharon. ¿Cuántos aman a Dios? Pero sí sabe usted de que Dios lo amó primero. Sí sabe, está consciente usted de que Dios lo amó primero. Versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Para con quién? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor. ¿Cómo podemos nosotros explicar el amor de Dios? El amor de Dios hacia nosotros. Imagínense, Dios, siendo Dios, se convirtió en hombre, estaba en la persona de Cristo, y Él, estando en Cristo, vino a ponernos en una relación correcta con Él mismo. Imagínense, el mismo Dios salvándonos de su propia ira. Solo piense un momento, el mismo Dios salvándonos de su propia ira. Pregunto, ¿cómo podíamos estipular este acto? Dígalo conmigo: amor de Dios para con la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, voy a decirlo así, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios toma la iniciativa. Pablo está diciendo, cuando agradó a Dios, Dios tomó la iniciativa. ¿Por qué nosotros no podíamos? No podíamos acercarnos a Dios porque en nosotros no había nada bueno. Todo en nosotros era ¿qué? Malo. Ahora yo soy justo, no por mis propias obras o mis propios actos, sino porque la justicia de Cristo fue imputada a mí. Y por eso soy acepto en el amado por la justicia de Cristo. Amén. Cuando agradó a Dios. Ahora, mira lo que dice. Vuelva nuevamente a Gálatas. Y dice así. Versículo 15, pero cuando agradó a Dios, ¿a quién le agradó? ¿Quién me escogió? ¿Quién me apartó? ¿Quién me amó primero? ¿Quién me salvó? Dios, ¿cierto? Que me apartó desde el vientre de mi madre. Mira lo que Pablo está diciendo, que me apartó desde el vientre de mi madre. Y quiero que entiendas algo, la salvación de Pablo, tu salvación y mi salvación, no fue por pura casualidad. Sino que ¿qué? Ya eso estaba gestado en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Estaba qué? ¿Está esto en la Biblia? ¿Aparece en la Biblia el que Dios ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo? ¿Cómo puedo yo certificar eso? Efesios capítulo 1, versículo 4. Búscalo un momento. Cuando agradó a Dios, me apartó del vientre de mi madre. Estamos en el segundo argumento del apóstol Pablo hablando, él está hablando a la iglesia de Galacia, a las iglesias, les está hablando acerca de su conversión sobrenatural, que si hubiese sido un evangelio de hombre, él, escuche bien, su vida no hubiese cambiado de tal manera. Recuerde, el evangelio de hombre no cambia, sino que te carga, te martiriza y te conduce a una eternidad sin Cristo. Pero el evangelio de Cristo te cambia. El evangelio de Cristo te hace amar su palabra. El evangelio de Cristo te hace amar su soberanía. El evangelio de Cristo te hace consciente de que Él es un Dios eterno y que imparte eternidad a todo aquel que cree en Él. Amén. ¿Qué dice? Efesios 4, versículo 1:4 dice, según nos escogió. ¿Quién nos escogió? Ahora dígalo conmigo, yo fui escogido
¿Por qué fuiste escogido? Cuando ustedes, hay cierta alegría cuando usted, por ejemplo, se inscribe en X o Y empresa para que sea seleccionado para un empleo de acuerdo al cargo, a lo que usted ha estudiado. Cuando usted le mandan el email o un mensaje de texto, usted ha sido seleccionado para trabajar en esta empresa. ¿Cómo se siente? Deja lo que está haciendo y empieza a saltar. Hermanos, Dios está diciendo, Pablo, inspirado por el Señor, está diciendo, según nos escogió en Él. ¿Quién es Él? En Cristo. Dios nos escogió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo, antes de que los mares fuesen, antes de que la tierra fuese, antes de que Adán y Eva fuesen puestos en el jardín, antes de que el principio fuera principio, ya Dios nos tenía escogido para salvación. Esto nos debe alegrar. Hombre, si el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos salvó, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros todos los días de nuestra vida? Si el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿cómo no va a estar presto para ayudarnos? Si el que nos escogió antes de la fundación del mundo es nuestro pastor y Él dice que nada nos faltará. Solo entienda eso. Ahorita hablábamos con el pastor Cibaja, le decía, nosotros entendemos, sabemos que Dios es soberano, sabemos que Dios es providencial y sabemos que Dios nos puede ayudar. Lo sabemos, tenemos el conocimiento, pero hay algo que no caminamos en eso. Nos falta vivir eso. Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo creo que estoy leyendo bien. Yo no veo ahí que Él nos escogió de antes de la fundación del mundo para que fuésemos ricos, no arruinados, para que tuviésemos hacienda, para que tuviésemos carros, la última Toyota que hay, para que tuviésemos muchas riquezas, aunque Dios las puede dar, pero si yo no he sido seleccionado para eso, no las voy a tener. Sino que aquí está claro, Pablo está diciendo, para que fuésemos santos. ¿Usted cree que es eso? Antes yo era abominable y que Dios me escogió desde la eternidad para que yo sea santo, y dice la palabra, y sin mancha delante de Él. Esto es hermoso. Métase eso en la cabeza, en su corazón. Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo para que yo fuese santo y sin mancha delante de Él. Un evangelio de hombre no te ayuda a vivir en santidad, sino te dice, tranquilo, haz lo que tú quieras, Dios ya sabe. No te preocupes, tranquilo. Tienes 2 mujeres, tranquilo. Eso lo haces en el cuerpo, pero tu espíritu está santo delante de Dios. El evangelio de hombre dice, no te preocupes, tranquilo, haz negocios malos, haz fraude, no te preocupes, eso está en el cuerpo, porque esa es la naturaleza del hombre. No. Pablo está diciendo, yo era esto, yo era lo otro, pero ahora soy esto. Porque quien actúa en mí, también actúa en nosotros. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Denle un aplauso grande a Jesús. Así que Dios no te salvó por accidente. No, ya estabas dentro de su plan. Y ese plan divino. Alégrese todos los días y antes de levantarse, cuando abra sus ojos, dile, Señor, gracias, porque me salvaste, Señor. Amén. Ahora sigue diciendo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Me llamó porque soy don Julano. Me llamó porque soy amigo del pastor. Me llamó porque tengo esto. No, me llamó ¿por qué? Por su gracia. O sea que la salvación de Pablo, la suya y la mía, yo no la merecía.
¿Tú la merecías? ¿Qué merecíamos? ¿Qué merecíamos? Dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y ¿qué? Y pecados. Era nuestra condición. Éramos nosotros. Estábamos muertos para con Dios, separados de Dios, deleitando de nuestros pecados, en los deseos de nuestra carne, en los deseos de nuestra mente. Éramos hijos de ira. Y Él nos llama, no porque lo merecíamos, sino por su gracia. Por su gracia, dice la Escritura, me llamó por su gracia. Él nos escogió por su gracia. No hay ningún mérito en nosotros, ninguno, sino que Él, por su gracia, nos ha llamado, para que lo anote, no da tiempo ir a la cita. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Todo lo hace Dios. Es tan hermoso Dios. Nos escogió antes de la fundación del mundo. A Él le agradó, me escogió, me dio fe, me dio arrepentimiento. Imagínese, y me salvó. ¿Usted sabe lo hermoso que es eso? Ahora dice el versículo, voy a leer nuevamente el versículo 15. Por cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Qué fue lo que hizo Dios en Pablo? Recuerde, quiero recordarlo, estamos en el punto, en el argumento 2 del apóstol Pablo, hablando de su conversión sobrenatural. Les está hablando a los hermanos de Galacia, les está escribiendo porque ellos estaban siendo influenciados. Escuche bien, hablándole los judaizantes a los hermanos de Galacia, le estaba diciendo, el evangelio que predica Pablo es mentira, es un evangelio incompleto. Por eso ustedes necesitan añadirle algo más al sacrificio de Cristo. Y Pablo está diciendo, no, todo esto que ellos dicen es mentira. Somos salvos por gracia. Él nos escogió. Fuimos escogidos de antes de la fundación del mundo. Nosotros no merecíamos esto. Todo esto ocurrió por voluntad de Dios, porque así estaba estipulado en su divino y hermoso plan. ¿Alguien puede alabar a Dios? Dios le reveló a Pablo a su Hijo, Cristo. Se le manifestó en gran manera, una manera tan tremenda. Nosotros estábamos antes ciegos y Dios a través de su evangelio nos reveló a Cristo. Nuestros ojos fueron abiertos y ahí nosotros podemos entender de que nuestros ojos fueron abiertos y podemos nosotros sentir la necesidad de un Salvador. Cuando usted lee Hechos capítulo 2, versículo 37 en adelante, usted puede mirar que el apóstol Pedro, su primera predicación, lleno del Espíritu Santo, les habla a todo el grupo que estaban ahí, que eran como 3,000, les está hablando a ellos y los está acusando. Ustedes mataron al Cristo. Y les expuso el evangelio. Y cuando ellos escucharon la palabra de Dios a través de los labios de Pedro, ellos dijeron: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacemos? Escuche, el evangelio actuó en ellos como una espada, atravesando su corazón, atravesando su conciencia y haciéndole reconocer que ellos estaban mal delante de Dios y que necesitaban un Salvador. ¿Sabe? Hoy hay cristianos, entre comillas, que viven en su propia justicia y que se creen perfectos. Se creen perfectos. Déjeme decirle, todos los días debemos ir delante al Señor y decirle: Señor, cada día tengo necesidad de ti. Amén. Fue revelado. Y lo más tremendo es
que dice la Escritura, voy a leer nuevamente el versículo 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los ¿qué? Los gentiles. Ahora, tremendo esto, mire, tremendo. Cuando le agradó a Dios, lo escogió, lo apartó del vientre de su madre, lo llamó por su gracia, le reveló a su Hijo para que predicase a los gentiles, con una misión: predicar el evangelio a los gentiles. Escuchen, mi hermano, aquí hay algo hermoso y quiero que usted atienda esto. Pablo, en su vida ya transformada, convertida, los ojos abiertos y mirando cómo el poder de Dios había actuado en su vida, él sentía el deseo de ir y exponerle lo que había recibido a los demás. Amén. No se me distraiga. No deje que el sueño lo venza. Y muchas veces nosotros no lo hacemos. Pablo sentía el deseo. Inmediatamente que Pablo se fue convertido, fue abrazado por la gracia, su deseo fue de exponer la palabra de Dios. Ahora, en su defensa, Pablo dice, escuche bien, no consulté enseguida con carne ni sangre, está hablando a los hermanos, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo ¿a dónde? Ahora Pablo está hablando hacer algo importante acá. El versículo 18, Pablo habla acerca de su vida después de la conversión. Y Pablo dice en el versículo 18, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, ni que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Y hay algo interesante aquí en este versículo 24, y en el resto del versículo de 18 hasta el 24 hay algo interesante, y es que Pablo está afirmando, diciendo: el evangelio que yo predico ni lo aprendí de los apóstoles, ni ningún hombre me enseñó, sino que fue Cristo quien me lo reveló. Y hay algo interesante, quiero que usted mire algo interesante acá, en el versículo 23. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ahora les pregunto, ¿la fe que predicaba Pablo, o el evangelio que predicaba Pablo, era igual al que predicaban los apóstoles? Y Pablo no estuvo con los apóstoles. Pablo estuvo en la predicación de Esteban, pero recordemos que era antes de su conversión y él rechazaba los argumentos de Esteban. Pero ahora vemos a un hombre que está hablando acerca de su vida después de su conversión. Está diciendo: por eso es que yo les escribo a ustedes, porque este evangelio que yo les predico no es según hombre, sino según Dios. ¿Por qué? Porque su evangelio, y los hermanos daban testimonio que la fe que él perseguía, ahora la predicaba y concordaba con el evangelio del Señor Jesucristo. Quiere decir que Pablo no aprendió el evangelio ni de los apóstoles, ni enseñado por ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo mismo, porque iban acorde, proclamando, anunciando de que en Cristo hay salvación y vida eterna. Amén. Ahora podemos mirar algo interesante acá. Solamente, dice el verso 23 y 24, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía. ¿Quién los perseguía? El antiguo Pablo. Aquel que nos maltrataba, aquel que vio correr la sangre, él nos perseguía. Ahora, esa fe que él perseguía, ahora la predica.
Qué transformación tan sobrenatural y tan hermosa. Qué poder de Dios a través del evangelio para cambiar vidas. Un hombre religioso, un hombre asesino, que rotundamente decidió perseguir a los cristianos y no creer en esa fe, ahora defiende la fe que un día persiguió. ¿Será esto de hombres? Lo aprendió en una escuela teológica. Y él dijo, no consulté a hombres, no busqué a los apóstoles, nada, me aparté. Y en ese tiempo de apartamiento, no sé si está la palabra bien dicha, en ese punto que él se apartó, consultó a Dios. Y Dios le reveló el evangelio de Cristo. Y era el que él proclamaba constantemente. Escuche, mi hermano, su vida pasada, y esperemos que no estemos todavía actuando en nuestra vida pasada. Si el evangelio de Cristo ha actuado en nuestras vidas, nuestra vida pasada es un vivo ejemplo de que Dios es todopoderoso. ¿Debemos desecharla? No, pero no debemos alegrarnos de eso y gloriarnos. No, es que yo era esto, no, eso como que a algunos nos da vergüenza. Pero es un vil testimonio de que Dios ha sido bueno para con nosotros. Resumo para terminar acá. Hasta este punto hemos aprendido de que Pablo escribe esta carta a los hermanos de Galacia con un tono de enojo y sorprendido porque ellos habían inclinado su oído a cosas nuevas, a lo nuevo de Dios, entre comillas, dicen algunos televangelistas. La nueva revelación de Dios, lo nuevo de Dios, dice. Y ellos habían inclinado su oído porque los judaizantes estaban haciendo un daño, no solamente a los de Galacia, también lo hicieron en Corinto, también en el libro de Hechos. Y muchos de ellos se estaban desviando y Pablo con un tono de enojo los exhorta, dice, ¿qué les está pasando? Y yo sé que de pronto ustedes que están acá han escuchado y hemos tratado de exponerle el verdadero evangelio, hermano. Si usted no lo acepta o de pronto dice, no, es que esto no es así, hermano. La palabra de Dios es la que certifica si hablamos o no hablamos de parte de Dios. Pero cuidado con lo que escuchas. Y todo lo que escuches, llévalo a la Escritura. Si es conforme a la Escritura, claro, siempre y cuando esté en contexto, porque muchas veces hay versículos que sacan fuera de contexto para formar un pretexto y sacar su propia doctrina. Como el que dice que la fruta que Adán probó y Eva, que ellos pecaron, eran porque no habían diezmado. Y que esa fruta significaba el diezmo. Y cuando usted no entiende la verdad bíblica, por eso nos invitamos los miércoles a la escuela bíblica. Termino acá. Y Pablo pone en defensa su posición, su apostolado, y pone en defensa el evangelio. Y Pablo viene y habla de su vida pasada, su vida presente, y como un Dios poderoso convirtió su vida en un apóstol del Señor. Amén. Consideremos, usted que está aquí sentado y usted que está a través de las redes, consideremos de que el mismo poder que actuó en Pablo también actúa en nosotros, y aún Dios está actuando, salvando vidas a través de su evangelio. Denle un aplauso al Señor. Ya para terminar, vaya poniéndose de pie, por favor. Miramos
A un apóstol que dejó de perseguir a los cristianos. A un apóstol que enfatizó que la salvación únicamente era por fe y no por obra, y esta fe en Jesús. Y vemos un apóstol celoso ahora de la palabra de Dios. Amén. Qué glorioso intercambio. Imagínense, mereciendo yo la ira de Dios, Dios en Cristo tomó mi lugar y toda la ira de Dios fue derramada en Cristo. Y hoy podemos gozar de ese glorioso intercambio y de esa salvación que Él nos ha regalado. Cierra tus ojos un momento, por favor. Vamos a adorarle un momento. Maravilloso es el Rey. Maravilloso es el Dios eterno. Señor, te bendecimos. Eres santo, santo, santo y hermoso. Tu nombre es exaltado. Oh, glorioso Rey. Tú eres el Rey eterno. No hay nadie como tú, Dios. Glorioso y eterno. Eres el Rey de los cielos.